En esta oportunidad se expondrá características de la radiación solar y su interacción con la atmósfera. Docente, doctor Francisco García Calizaya. Y bueno, en este trabajo se hablará acerca de los tipos de radiación y la interacción sobre la Tierra, así también como un estudio en la región de Arequipa y la influencia de la radiación. A ver, el Sol, sí, el Sol es una estrella enana que ocupa el centro del sistema solar alrededor de unos planetas. Cada una iluminación desde hace 5.000 millones de años. La principal fuente de energía que recibe la Tierra. Gusta 8 minutos aproximadamente. Ejerce una influencia importante en nuestro planeta. La Tierra se ha desarrollado permitiendo la existencia de seres vivos. Está formada por una materia gaseosa caliente con un diámetro de 1.29 metros. 1.29 por misa de 30 kilogramos de masa. Y está constituido por hidrógeno y diversos elementos, tales como silicio, neón y carbono. Y, el Sol está situado en una región que no parece tener nada especial, en el borde interno de la superficie de la Gran. Se mueve a una velocidad de 214 kilómetros por segundo, lo que permite correr una distancia de un año luz cada 400 años. Estructura de atmósfera. Entonces, cuando hablamos de la estructura de la atmósfera, estamos hablando prácticamente, como dice ahí en la figura número 3 o el título, un escudo contra las radiaciones nocivas, en este caso de la radiación que viene del espacio exterior, o para ser más específicos, relacionarnos con lo que es la radiación ultravioleta procedente del Sol. Entonces, la atmósfera tiene cierta estructura compuesta por, primero, lo que es la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, y esto va a variar de acuerdo a la altitud en la que estemos estudiando cada parte de la atmósfera, porque entre cada una de esas altitudes que van a diferenciar la estructura de la atmósfera van a existir otros perfiles que nos va a indicar un cambio en la temperatura. Y en el caso, por ejemplo, de la troposfera y la estratosfera, tenemos ahí el perfil de la tropopause, que va a estar entre los 10 y 20 kilómetros de altitud. Luego tenemos la estratopause, que va a estar entre los 50 kilómetros de altitud para dividir lo que es la estratosfera y la mesosfera, y luego la mesopause para dividir lo que es la mesosfera y la termósfera a unos 80 kilómetros de altitud. Siguiente. Y en el caso de su composición química, para referirnos de lo que está compuesto, el cual va a ser un material concreto que va a componer toda la atmósfera terrestre y que va a ser una compleja mezcla de gases y pequeñas partículas de suspensión, pero este aire va a estar en una composición relativa que va a variar de un lugar a otro en la superficie de la Tierra, e incluso de un tiempo a otro en el mismo lugar. Y las dos razones principales de estas variaciones son la presencia de aerosoles y la presencia de vapor. Y bueno, muy aparte de estas dos sustancias importantes que van a provocar esos cambios, tenemos también otros tipos de sustancias que van a llevarnos a otros efectos secundarios, como es el caso de, por ejemplo, el nitrógeno, como podemos ver en la imagen, el oxígeno, el argón, y otras sustancias más, como es el dióxido de carbono, neón, helio, metano, criptón, óxido nitroso, hidrógeno y ozono. Continuaremos con las fuentes de aerosoles. Sabemos que estos pueden ser de origen primario o secundario. Los primarios son los que se forman debido a la emisión directa de partículas de su fuente, mientras que los secundarios se forman a partir de reacciones atmosféricas en base a precursores gaseosos. Por otro lado, también podemos definir el origen de los aerosoles en función de si son producidos en la naturaleza o por el hombre. Entre los de origen natural tenemos a los siguientes: a los biogénicos, que pueden ser el polen, las bacterias, las esporas de hongos, los virus, los fuegos forestales, materiales orgánicos de descomposición, etc. Nuestros cósmicos tenemos materiales que ingresan a la atmósfera del espacio exterior. Entre los marinos tenemos las partículas de sal que emergen de los océanos por las olas y el viento. De los minerales
como es el material particulado que se genera por la acción del viento sobre las formaciones geológicas, los volcánicos, que serían los gases y partículas desprendidos antes y después de una erupción volcánica. Y por otro lado también tenemos a los antropogénicos, entre los cuales tendríamos a los aerosoles secundarios, que son el producto de la oxidación que ocurre en la atmósfera de gases orgánicos reactivos, los que llamaremos GOR. Y bueno, esta oxidación ocurre por la acción de gases electrofílicos, como son el radical nitrato, el radical hidroxilo y el ozono. Estos gases de tipo GOR se emiten en la atmósfera a través de la combustión de combustibles fósiles y madera o el uso de los solventes. Y contienen alquenos, fenoles, hidrocarburos aromáticos. También tenemos entre los antropogénicos al polvo levantado por los vehículos y las construcciones, al polvo del aplastamiento de carbón y rocas, al material particulado que se desprende por el transporte de residuos, al material particulado de pinturas e imprentas, a las cenizas o similares, como vemos en la imagen. También tenemos el material particulado de los alimentos, el aceite, las cenizas producto de frituras, los asados u otras formas de cocción de los alimentos. Tenemos también a los de origen energético, como son las partículas que provienen de la combustión vehicular, la generación de energía, la calefacción doméstica. También tenemos el material desprendido de superficies calientes y el del funcionamiento de los motores eléctricos. Y por último también tenemos las nanosferas sin tratar de recubrimientos como son los de las agujas, anillos, hilos, tubos, etc. Y en propiedades físicas de la atmósfera. Los gases que forman a la atmósfera poseen diversas propiedades físicas, entre las que tenemos es la movilidad. Al igual que todos los astros que forman el universo, la atmósfera es dinámica, es decir, está en continuo movimiento. Su movilidad se debe a varias causas, como la rotación de la Tierra, la diferencia de la temperatura y las propiedades físico-químicas de los gases. Entre otras propiedades físicas tenemos la comprensibilidad. La atmósfera aumenta o disminuye su volumen por la acción de la temperatura, lo cual da lugar a cambios de presión y ocasiona que la atmósfera se expanda y se contraiga. Otro tenemos la forma, en este caso por ser una capa gaseosa que envuelve a la Tierra, la atmósfera adopta su forma, ya que los gases de las regiones polares al enfriarse se contraen, es menor. Lo contrario ocurre en la zona ecuatorial, donde las altas temperaturas dilatan los gases y engrosan la atmósfera. La siguiente sería el color. La atmósfera es incolora, pero predomina el color azul al espectro solar, que origina pequeñas partículas gaseosas, y ya que los rayos azules, al igual que el color violeta, sufren desviaciones mayores. La altura, aún no se ha determinado el límite de la atmósfera, pero los satélites artificiales han puesto de manifiesto que hasta los 1000 a 1200 kilómetros se encuentran partículas gaseosas atraídas por la gravedad. Y la diatermancia, que es la propiedad atmosférica que consiste en dejar pasar los rayos solares sin absorber su energía. Muy bien. La radiación solar absorbida por la Tierra. La energía proveniente del Sol puede ser absorbida por el suelo, difundida en la atmósfera o reflejada. De la energía absorbida por el suelo, hay la parte que va hacia el suelo, ¿no? Se aprovecha para la evaporación del agua que existe y luego se transporta a la atmósfera como calor latente y finalmente se transporta por contacto a la atmósfera de regreso, donde se distribuye hacia el interior por convección turbulenta. La radiación de onda larga emitida por la Tierra también contribuye al balance energético global. Siguiente, por favor. En la parte de calor sensible, latente y convección, bueno, estos casos hay tres formas de transferencia de calor en las cuales acabo de mencionar, y en el primero, calor sensible, como podemos ver ahí, es la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y el alrededor donde se encuentre, y la expresión matemática para poder entender y calcular este calor, que es transferencia de energía, pues como podemos ver ahí en la primera ecuación, va a depender de una variación de temperatura
entre el sistema y el alrededor con un calor específico que va a depender del material. Otra expresión matemática que podemos representar para esta misma transferencia de energía es la ecuación que tenemos por ahí abajo. Y siguiente. El otro tipo de calor que encontramos es el calor latente, pero este no se va a dar por una diferencia de temperatura, sino que va a requerir una cierta cantidad de calor, o sea, de energía para poder cambiar la fase de una sustancia. Y la expresión que necesitamos para poder calcular ese calor necesario o esa transferencia de energía necesaria para tal cambio está dada por la ecuación que tenemos en la parte inferior, donde podemos ver ahí de que Q es igual a más menos M por L, y es lo que va a determinar el cambio de fase de la sustancia. Siguiente. En la parte de convección, pues este se va a producir únicamente por medio de materiales, en la cual podría ser la evaporación del agua o fluidos, y la convección en sí es el transporte de calor por medio de movimiento de fluido. Por ejemplo, al calentar el agua en una cacerola, el agua que entra en contacto con la base de la cacerola asciende al calentarse, mientras que el agua de la superficie desciende por los lados al enfriarse y ocupa el lugar que dejó la porción caliente. Del mismo modo que en la conducción, este requiere de un material para la transferencia, a diferencia de la radiación, que no necesita un medio para que ocurra la transferencia. El ciclo del agua. Bueno, en sí este es un conjunto de agua que circula por el sistema que es la atmósfera, hidrosfera y litosfera, ¿no? Que en sí constituye el ciclo hidrológico. Bueno, esto en sí implica la transferencia de agua de unas zonas a otras. La evaporación y transpiración, seguida de la condensación y posterior precipitación, asegura el continuo abastecimiento hacia el agua, un recurso renovable. Bueno, en sí el agua se inicia cuando una parte del vapor de agua de la atmósfera se condensa y precipita, sea en forma de agua o nieve, ¿no? Bueno, esto en sí se evapora en caída y parte es interceptada por la gestión de edificios, entre otros. Alcanza la superficie, parte que queda definida en forma de almacenamientos superficiales, igual a la en forma de vapor, y otra parte circula por la superficie, y se concentra en canales drenados. Bueno, también hablar sobre la evaporación. La evaporación en sí es un proceso físico por el cual determinadas moléculas de agua aumentan su nivel de excitación y por aumento de temperatura. Y en estas zonas de la superficie son libres, estos escapan a la atmósfera. Inversamente, al perder energía y estar próximas a las superficies libres, pueden penetrar en la masa de agua. En esto se denomina evaporación el saldo que este proceso implica el movimiento de agua hacia la atmósfera. Esto depende de la insolación, del tiempo, de la temperatura y de la atmósfera. Por otro, la evaporación contempla en un periodo corto de tiempo que es muy variable. Bueno, con magnitud son las temperaturas continentales, la evaporación diaria en verano es del orden de 6 a 8, ¿no? días. En invierno puede ser casi especial. Asimismo, también hablé sobre la evapotranspiración. Esto se denomina a la evaporación en superficies cubiertas de vegetales, la transpiración de esos vegetales. Bueno, inciso por los plantas que se debe a la necesidad de agua que tienen las plantas para incorporarlas a su estructura celular. Además, utiliza como un elemento de transporte, ¿no? Y también está la circulación del agua en la zona de un circuito cerrado, si no es una circulación abierta. Eso sería todo. De nubes. Una nube es una masa de gotas de agua o cristales de hielo suspendida en la atmósfera. La nube se forma cuando el agua se condensa en el cielo. Esta condensación nos deja apreciar el vapor de agua. Ahora, hay muchos tipos diferentes de nubes.
Las nubes son una parte importante del tiempo y clima de la Tierra. Bien, pues, ¿cómo se forman las nubes? Se forman a partir del agua en el cielo. El agua puede evaporarse del suelo o moverse desde otras áreas. El vapor de agua siempre está en el cielo, pero ante el ojo humano es invisible. Las nubes se forman cuando un área de aire se vuelve más fría, hasta que el vapor de agua allí se condensa en forma líquida. En ese punto se dice que el aire está saturado con vapor de agua. El aire donde se forma la nube debe estar lo suficientemente frío para que el vapor de agua se condense. El agua se condensará alrededor de cosas como polvo, hielo o sal marina, todos conocidos como núcleos de condensación. La temperatura, viento y otras condiciones son las que permiten caracterizar y determinar qué tipo de nube será. Ahora, vamos a hacer mención de algunos tipos de nubes. Se clasifican principalmente por dos factores: su ubicación y forma. Las nubes altas se forman a varios kilómetros de altura en el cielo, dependiendo la altura exacta de las temperaturas donde se forman. Las nubes bajas generalmente se forman dentro de 1 kilómetro o 2 de la superficie terrestre. Dinámica de masas de aire. El movimiento horizontal de las masas de aire están condicionados por la variación de presión atmosférica sobre la superficie terrestre. Las flechas rojas que podemos ver en el gráfico representan el gradiente de presión que se establece entre las regiones de altas y bajas presiones. Ahora bien, la fuerza de la gradiente de presión no es realmente una fuerza, sino es la aceleración de aire debido a diferencia de presiones. Es responsable de la aceleración de una parcela de aire desde una región de presión atmosférica alta hacia una con más baja presión, dando como resultado un sistema de vientos. En la imagen podemos ver que tenemos núcleos de bajas presiones y núcleos de altas presiones. En la siguiente diapositiva podemos ver que la presión atmosférica se define como la presión que ejerce una columna de aire sobre la superficie terrestre. Esta presión puede variar de un punto a otro geográficamente en función de la humedad y de la temperatura. Las líneas que unen estos puntos con la misma presión atmosférica se denominan isóbaras, y podemos definir dos situaciones. En las zonas de alta presión, que son llamadas anticiclones, como nos encontramos en una zona de alta presión, estamos rodeados de isóbaras cuya presión va descendiendo hacia el exterior, y en zonas de baja presión o borrascas, o más conocidos como ciclón. Esto pasa cuando nos encontramos en una zona de baja presión rodeada de isóbaras, cuya presión va aumentando hacia el exterior. Ahora, en el hemisferio norte, el viento gira en sentido de las agujas del reloj en torno a los núcleos de anticiclones y en sentido opuesto al torno de los núcleos de los ciclones, o borrascas. Y en el hemisferio sur, el viento gira en sentido de las agujas del reloj en torno del núcleo de ciclones en sentido opuesto al torno de los núcleos de los anticiclones. Circulación general de la atmósfera. ¿Qué es la circulación atmosférica? La circulación atmosférica es el movimiento del aire atmosférico a gran escala y en el medio por el cual la energía se distribuye en la Tierra. Ahora, la circulación atmosférica es variable de un año a otro, pero su funcionamiento básico es constante, y este exige un sistema atmosféricos individuales, que son aleatorios, sistemas de baja presión y células convectivas, que son difíciles de pronosticar a la larga. Ahora, la circulación atmosférica viene determinada por la diferencia de constantes de temperatura que existen entre el ecuador y los polos, también la rotación de la Tierra y la precesión de las masas continentales. El balance de la radiación solar, atmósfera-Tierra. La energía solar es una energía renovable que es obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética, que es procedente del Sol. La radiación solar alcanza la Tierra, que ha sido aprovechada por el ser humano desde la antigüedad, mediante diferentes tecnologías como han ido evolucionando. Hoy en día, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse por diferentes diversos medios, captores como células fotovoltaicas, como colectores térmicos, que también pueden pudiéndose transformar en energía eléctrica o térmica. Uno de los puntos importantes sería que la energía del Sol penetra en la atmósfera. Esta energía en sí se debe liberar de nuevo al espacio, ya que si éste se almacena, toda esta energía en el sistema de la Tierra se recalentaría. Ahora, en el punto 2, la radiación recibida es devuelta como radiación terrestre, produciendo el llamado balance térmico o balance de radiación.
Las proporciones serían que cada de 100 unidades de energía que ingresan en la atmósfera, 51 son absorbidas por la Tierra, 19 por la atmósfera y 30 serían reflejadas nuevamente al espacio. Albedo. El término albedo proviene del latín albus, que significa luz blanca o color pálido. Albedo significa también la propiedad de iluminación del suelo y su atmósfera. La determinación del albedo es importante para evaluar la insolación total, además de ser uno de los parámetros más relevantes en la aplicación de modelos balance radiativo Tierra-atmósfera. La radiancia del satélite puede ser simulada y el albedo puede ser determinado considerando su superficie lambertiana. Esta aproximación imita el procedimiento general para convertir la radiancia derivada del satélite en albedo. Teniendo en cuenta esta suposición, la reflectividad ρ de una superficie puede definirse de la siguiente manera. Rho depende de lambda de es igual a pi por L sobre U sub S por E sub S, donde L, que depende de lambda, es la radiancia espectral reflejada por la superficie. U sub S es el coseno de delta sub S, donde delta sub S es el ángulo cenital total. E sub S es la irradiancia espectral incidente proveniente del Sol. El albedo se define como reflectividad hemisférica representativa para una banda espectral determinada, como la siguiente ecuación, donde L es la integral de radiancia espectral pesada por la función filtro de banda, y es su vez es la integral de la radiancia espectral pesada por la función filtro de banda. Estos términos pueden ser escritos como de la siguiente manera, ¿no? Y se representa mediante esas dos integrales. Y es el término de ese que depende de la respuesta espectral de filtro, y obviamente en los límites en el intervalo delta de lambda, ¿no? Y es el lambda inferior y el lambda superior, que son los extremos de la longitud espectral de la banda, el intervalo donde se integra. En esta diapositiva tenemos la ley de Bönger-Lambert, o también conocida como la ley de Beer-Lambert-Bohr. Se puede decir que esta ley se trata de un medio o un método matemático en el cual es utilizado para poder expresar de qué manera la materia absorbe luz. En óptica, que es una rama de la física, la ley de Bern afirma que la totalidad de luz que emana de una muestra puede disminuir debido a tres fenómenos de la física, y estos serían los siguientes, ¿no? Acá podemos ver en la ecuación A es igual a menos E por C por D, donde A vendría a ser la absorbencia, E el coeficiente molar de extinción, D el recorrido y C la concentración molar. Entonces, a medida que la luz atraviesa un medio que la absorbe, la cantidad de luz absorbida en cualquier volumen corresponde a la intensidad de luz que incide. Luego de multiplicar por el coeficiente de absorción, frecuentemente la intensidad de un haz de luz incidente declina significativamente a medida que pasa a través del medio absorbente. En resumen, la ley explica que hay una relación exponencial entre la transmisión de luz a través de una sustancia y la concentración de la sustancia. Así que también podemos encontrar la transmisión y la longitud del cuerpo de la luz que atraviesa. Pero si conocemos el recorrido y también conocemos el coeficiente molar de extinción, la concentración de la sustancia puede ser reducida y a partir de la cantidad de luz transmitida. Bueno, ahora hablaremos sobre la radiación dispersada. Sabemos que una onda que se incide sobre un medio va a ir perdiendo potencia debido al trabajo que se hace dentro del medio por las cargas, oscilando en respuesta al campo incidente, para superar las fuerzas mecánicas de la resistencia. Sin embargo, otra parte de la potencia va a ser perdida por la dispersión, la cual sería la redirección de las ondas. Este fenómeno sucede cuando las ondas se encuentran con un obstáculo, con una no homogeneidad en su propagación. Entre las dispersiones tenemos a la de Rayleigh, que sucede cuando la dimensión de las partículas en dispersión es mucho menor que la longitud de onda de la onda electromagnética incidente. Es decir, que no hay un cambio apreciable en la fase del campo eléctrico a través de la dimensión de la partícula. Debido a esto, todos los dipolos creados en la partícula son forzados a oscilar bajo la influencia de un campo con fase uniforme. De manera cuantitativa, esta condición podemos expresarla con la fórmula que se muestra en pantalla, 2pi entre lambda por el diámetro va a ser mucho menor que 1. Y obviamente lambda va a ser la longitud de la onda en el medio en donde se encuentra la partícula dispersada. Físicamente esto va a implicar que el tiempo de penetración del campo
eléctrico va a ser mucho menor que el periodo de oscilación de la onda electromagnética. Así, la onda incidente va a variar, variando el campo eléctrico a través del tiempo, inducirá un momento dipolar variable en el tiempo. Si tenemos una esfera de diámetro d, el momento dipolar va a estar expresado por la siguiente ecuación, donde tendremos que epsilon va a ser la permitividad. Y el campo eléctrico incidente es E sub 0. Después, tenemos que dado que el campo eléctrico forzado sobre todos los dipolos oscilantes tiene la fase uniforme, consideraremos que para un punto distante, donde la distancia es mucho mayor a la dimensión de la partícula, la señal dispersada, originada por diferentes osciladores individuales dentro de la partícula, tendrá la misma fase. En otras palabras, toda la partícula va a actuar como un centro de dispersión unitario discreto. Por tanto, a gran distancia de dicho polo, los campos eléctricos y magnéticos estarán dados por la radiación de campo lejano, que puede expresarse en términos de la polarización P y la distancia R. Esto lo podemos ver en la siguiente expresión, que es la expresión del campo eléctrico. Como podemos observar, está en función de la permitividad P, de la polarización P, de la distancia R. Estamos incluyendo la permitividad de epsilon sub 0 y la fase, el radio y la fase, donde veremos que también el campo magnético podemos obtenerlo a partir de la expresión anterior, observando que los campos van a caer con una razón de unos entre r con la distancia. Vamos a poder establecer un vector de Poynting que nos va a permitir señalar una expresión para la potencia. Ahora, podemos ver la fórmula de la potencia ahí y veremos que hay el término 1 medio E sub 0 al cuadrado por mu entre epsilon. Este es la potencia media incidente. Ya habiendo identificado esto, podemos hallar una expresión para la potencia radiada por unidad de ángulo sólido a lo largo de la dirección de la fase, por unidad de potencia incidente media I, la cual sería la división entre la potencia anterior entre I, entre la potencia incidente media I. Y esta va a ser la definición de la sección transversal de dispersión a lo largo de la dirección de la fase, que sería la siguiente expresión que vemos de ρ en función de la fase. Finalmente, integrando esta sección transversal sobre todas sus direcciones, es decir, sobre el ángulo sólido completo sobre una esfera, obtendremos la siguiente expresión para la sección transversal de dispersión total, en la cual se han reemplazado los valores de epsilon y de n al cuadrado y se han ordenado para obtener esta expresión final, la sección transversal del scattering o dispersión, que sería igual a 2/3 pi a la quinta del diámetro a la sexta sobre la longitud de onda a la cuarta por n cuadrado menos 1 entre n cuadrado más 2 todo al cuadrado. Y bueno, de esto podemos sacar algunas conclusiones, como serían, por ejemplo, que la potencia radiada por las partículas de dispersión va a depender de la diferencia en RI del material de medio de dispersión con respecto a su medio circundante. Vamos a considerar que en el vacío RI va a ser igual a 1. La dispersión va a ser mayor para diferencias mayores. Además, la potencia de dispersión depende de la dirección, ya que el seno de la fase es máximo cuando tenemos que es pi medios, es decir, cuando el ángulo θ sería igual a 0. Además, la potencia máxima se dirige a lo largo de la dirección perpendicular al campo, es decir, en la dirección de la propagación de la onda primaria. En la siguiente figura, podemos observar cómo varía de manera radial la potencia dispersa de Rayleigh en función a θ.
Otras conclusiones a las que podemos llegar serían que la potencia dispersa direccional va a ser proporcional a la sexta potencia del tamaño de la partícula. Y también es proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia o inversamente a la cuarta potencia de la longitud lambda. Así, las frecuencias altas se dispersan más que las bajas. Y esa es la misma razón que hace que el color azul de la luz solar se disperse más que otros componentes que hacen que el cielo sea de ese color. Por último, es importante entender que debido a que las partículas de dispersión están colocadas al azar, la luz dispersada llega a un punto concreto con una colección aleatoria de fases y hace que la onda dispersa sea incoherente. En la siguiente diapositiva estamos hablando sobre la dispersión de Mie, que bueno, la teoría de la dispersión de Mie es básicamente una solución generalizada para describir la dispersión electromagnética en un medio esférico homogéneo, teniendo un RI diferente al del medio que atraviesa la onda. Pero, punto importante, la dispersión de Mie no es un fenómeno físico independiente, sino que es una solución definitiva de las ecuaciones de Maxwell para la radiación multipolar debida a la polarización eléctrica de las moléculas en las partículas de dispersión cuando una onda electromagnética se incide sobre ella. Es decir, que nos da las soluciones para la dispersión cuando la fase de la señal incidente puede incluso cambiar considerablemente dentro de la dimensión de la partícula de dispersión. Por lo tanto, a diferencia de la dispersión de Rayleigh, no requiere que se cumpla la condición matemática que vimos, 2pi entre lambda por el diámetro va a ser mucho menor que 1. Y bueno, las partículas de polvo, humo y las gotas de lluvia son casos comunes de dispersión de onda que se propagan siguiendo la solución de Mie. Además, la solución de Mie toma la forma de una serie infinita de expansión multipolar de polarización en un medio esférico debido a una onda incidente. El campo eléctrico y magnético de dicha polarización puede expresarse también en forma de una serie infinita, en la que cada elemento representa la contribución de un orden particular de expansión multipolar. Ahora, recordemos que la potencia dispersada en cualquier dirección puede ser estimada a partir del vector Poynting del que ya hablamos antes. Así que si la expresión de los campos E y H son completamente conocidos, el vector de Poynting también puede ser derivado, como se hizo anteriormente en la dispersión de Rayleigh, y como se puede ver en mayor detalle en el informe. Así que conociendo la expresión para E y H, la sección transversal también puede ser derivada utilizando estas expresiones para cualquier dirección particular. Hoy en día existen variedad de algoritmos eficientes para obtener la solución de Mie. También podemos decir que es interesante observar que la sección transversal de dispersión de Mie es de naturaleza directiva, y que puede expresarse como una combinación de diferentes modos ortogonales. La función tiene máximos y mínimos para valores de θ, donde θ va a ser el ángulo de la dirección de dispersión con la dirección de propagación de la onda incidente. Las funciones tienen nulos en ciertos valores de θ, creando así lóbulos directivos entre los nulos. Para mayor dimensión de la partícula de dispersión, el número de modos no triviales va a aumentar. Y esto va a dar lugar a un número creciente de lóbulos en el perfil espacial de la sección transversal con una anchura menor. También podemos decir que la sección transversal total de dispersión y absorción se va a calcular fácilmente a partir de la sección transversal direccional, integrando los vectores directivos en todas las direcciones. Esta sección transversal de dispersión se va a indicar como ρS, siendo la sección transversal de absorción ρA y la sección transversal de extinción ρE. Estos valores pueden ser obtenidos a través de los coeficientes AN y BN, que se derivan de las condiciones de contorno de las soluciones de la ecuación de Maxwell. De acuerdo con la solución de Mie, la sección transversal de dispersión y extinción, cada una normalizada para la partícula en la sección transversal geométrica, donde tenemos que alfa va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado entre 4, pueden expresarse de la siguiente manera. Tenemos aquí el caso de QS y Q sub S y Q sub V. Q sub V será para la dispersión, o el scattering, como ya dijimos, y el Q sub V será para la extinción. Como vemos, está dividiendo la sección transversal entre esta constante alfa, donde tenemos que X va a ser definido por 2pi entre alfa por el diámetro a la mitad. Y también tenemos que tomar en cuenta que NP va a ser el orden de expansión de la polarización multipolar
debido a la oscilación de la carga dentro de la partícula, y que los coeficientes A sub n y B sub n van a representar la contribución de los multipolos de orden n sub p. Además hay que notar que la sección transversal de absorción va a ser la diferencia entre las secciones transversales de extinción y de dispersión. Por último, las variaciones de la sección transversal de extinción para diferentes diámetros, para frecuencias entre 20 y 30 Hz, se muestran en la siguiente figura. Como podemos ver aquí, la variación de la intensidad de la dispersión de Mie en función de la frecuencia y del diámetro. Como vemos, a mayor diámetro aumenta la sección transversal de extinción, así como a mayor frecuencia también aumentará. Componentes de la radiación solar. La radiación solar está formada por ondas electromagnéticas que viajan del Sol a la Tierra a la velocidad de la luz. La cantidad de energía radiante de onda corta emitida por el Sol, que atraviesa una unidad de área horizontal en la unidad de tiempo, se conoce generalmente como radiación solar global. Esta radiación solar entrante se modifica a medida que viaja a través de la atmósfera terrestre y nuevamente una vez que toca la superficie. Entonces, los tres componentes principales de radiación solar son radiación solar directa, radiación difusa y radiación reflejada. La radiación directa es interceptada sin obstáculos, en línea recta desde el Sol. La radiación difusa, en cambio, es dispersada por los constituyentes atmosféricos, como las nubes y el polvo. Finalmente, la radiación reflejada, como enuncia su nombre, se refleja desde las características de la superficie terrestre. Radiación de onda larga emitida por la Tierra. Todo lo que tiene temperatura emite radiación electromagnética. La radiación de onda corta contiene cantidades muy altas de energía. En cambio, la radiación de onda larga contiene una cantidad muy pequeña. Por tanto, el Sol emite radiación de onda corta ya que es extremadamente caliente y tiene mucha energía para dar. Por otro lado, la radiación terrestre se emite como onda larga, ya que es mucho más fría, pero aún así emite radiación. Es entonces que la radiación de onda corta y onda larga interactúan con la Tierra y la atmósfera de formas muy diferentes. Esta radiación de onda corta, como se mencionó anteriormente, contiene mucha energía, en contraste con la radiación de onda larga, que contiene pequeñas cantidades. La energía solar ingresa a nuestra atmósfera como radiación de onda corta, en forma de rayos ultravioleta, y también luz visible. El Sol emite radiación de onda corta, ¿por qué? Pues porque es extremadamente caliente y tiene mucha energía para emitir. Una vez llegada a la atmósfera terrestre, las nubes y superficie absorben esta energía. El suelo se calienta y vuelven a emitir energía como radiación de onda larga, en forma de rayos infrarrojos. La Tierra emite radiación de onda larga, porque la Tierra, como tal, es más fría que el Sol y tiene menos energía disponible para emitir. En la figura que se ve a continuación, se observa la ventana atmosférica de las longitudes de onda que ingresan a nuestra atmósfera. Son transparentes a las ondas de radio, luz visible y algunas de estas radiaciones son infrarrojas y ultravioletas. ¿Cómo se relaciona finalmente esto con la salud pública? Pues se dice que la exposición a los rayos ultravioleta del Sol, los cuales son radiación de onda corta, causan entre el 65 y 90% de melanomas de la piel, lo que representa las 3/4 partes de todas las muertes por cáncer de piel. Además, los rayos ultravioleta del Sol también pueden causar cataratas y otros daños en los ojos. Finalmente, la exposición a los rayos ultravioleta afecta la circulación de la vitamina D en el cuerpo humano, por ejemplo, que se dice es un factor protector contra el cáncer de colon. El efecto invernadero es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida
por los gases de efecto invernadero atmosféricos y pues es irradiada en todas las direcciones. Dado que parte de esta radiación es devuelta hacia la superficie terrestre y la atmósfera inferior, ello resulta en un incremento de la temperatura superficial media respecto a lo que habría en ausencia de los gases de efecto invernadero. Una parte de la radiación solar que llega a la Tierra atraviesa la atmósfera y es reflejada y vuelve al espacio, pero otra llega al suelo y lo calienta. Este emite calor en forma de radiación infrarroja y calienta la atmósfera, ya que el calor es retenido por los gases de efecto invernadero. La radiación solar en frecuencias de la luz visible pasa en su mayor parte a través de la atmósfera para calentar la superficie planetaria, emitiendo posteriormente esta energía en frecuencias menores de radiación térmica infrarroja. Esta última mencionada es absorbida por los gases de efecto invernadero, los que a su vez irradian mucha de esta energía a la superficie y atmósfera inferior. Este mecanismo recibe su nombre debido a su analogía al efecto de radiación solar que pasa a través de un vidrio y calienta un invernadero. Pero la manera en que atrapa calor la atmósfera es fundamentalmente diferente a cómo funciona un invernadero de jardinería, por ejemplo, que reduce las corrientes de aire, aislando el aire caliente dentro del recinto, evitando así la pérdida de calor por convección. Sin este efecto invernadero natural, la temperatura de equilibrio de la Tierra sería de unos menos 18 grados centígrados. Sin embargo, la temperatura media de la superficie terrestre es de unos 14 grados centígrados, lo que equivale a una diferencia cercana de 33 grados centígrados, que nos da una idea de la magnitud del efecto. En sí, el efecto invernadero natural de la Tierra hace posible la vida como la conocemos. Sin embargo, las actividades humanas, principalmente la quema de combustibles fósiles y la deforestación, han intensificado el fenómeno natural, causando así lo que es el calentamiento global. Instrumentación y medida de la radiación solar. Las medidas de la radiación son importantes para estudiar las transformaciones de la energía en sistema atmósfera, analizar las propiedades y distribución de la atmósfera, los elementos que la constituyen, estudiar la distribución y variaciones de la radiación incidente, reflejada y total. Medidas de la radiación directa. La radiación solar directa se mide por PIR-heliómetros. Merced al empleo de obturadores, solamente se mide la radiación procedente del Sol y de una región anular del cielo muy próxima al astro. Generalmente el sensor está dotado de un visor en el que un pequeño punto luminoso coincide con una marca situada en el centro cuando la superficie receptora se halla en posición exactamente perpendicular a la solar directo, y por lo que se precisa que todos los PIR-heliómetros vayan montados sobre un mecanismo que le permite un seguimiento muy preciso de eso. Medidas de la radiación global y difusa. El instrumento para medir la radiación global es el piranómetro. Se utiliza a veces para medir la radiación incidente sobre superficies inclinadas y se dispone en posición invertida para medir la radiación global reflejada, es decir, el albedo. Medida de la radiación infrarroja. El instrumento usado para medir radiaciones de onda larga son los pirgeómetros. La mayoría de estos eliminan las longitudes de onda cortas mediante filtros que presentan una transparencia constante a longitudes de onda larga, mientras que son casi opacos a longitudes de onda más cortas. La radiación ultravioleta. Para sus medidas se usan piranómetros específicos de ultravioleta. Normalmente utilizan un filtro de alta calidad para aproximar la respuesta espectral del aparato a la respuesta que presenta la piel humana a los efectos del sol. La radiación solar en Arequipa. Arequipa es la segunda ciudad más grande del Perú, que se encuentra a 2.328 metros sobre el nivel del mar. En la segunda mitad del siglo XX, la ciudad experimentó un proceso de urbanización muy acelerado. Esta expansión ha bajado la densidad poblacional en detrimento de las áreas verdes y por lo tanto creando una zona que recibe mayor radiación. Arequipa y su región reciben una radiación solar de 7.5 kilowatts hora por metro cuadrado entre los meses de noviembre y febrero. Esto es considerado uno de los niveles de radiación superiores. Además de ello, presenta también un promedio de 4.5 kilowatts hora por metro cuadrado, esto entre los meses de marzo a octubre.
La energía recaudada en pocos metros cuadrados en sí sería suficiente para poder satisfacer necesidades energéticas de una familia. En la figura se muestra el mapa de la ciudad de la región de Arequipa, mostrando que sus altos niveles de radiación ultravioleta que inciden sobre este departamento, ¿no? En la siguiente página vemos la gráfica donde nos muestra las curvas de radiación solar para 10 días del periodo del 2012 al 2014. En este caso se realiza un estudio y un análisis de la actividad solar y la radiación ultravioleta en la ciudad de Arequipa en los años indicados, y obteniéndose así el comportamiento de la radiación que se muestra entre los meses de diciembre y enero, que corresponde en este caso al verano, y la radiación solar se aproxima a 1000 watts por metro cuadrado. En el mes de julio se ve que llega a un máximo de 500 watts por metro cuadrado. Y estos máximos ocurren generalmente entre las horas de 10:30 a 12:30 de la tarde, como se presenta en la figura, ¿no? Y además de ello, junto al análisis de la radiación solar, también estudiaron el índice de la radiación ultravioleta, y de la misma manera presenta la radiación ultravioleta altos índices entre las 11:30 y 12 del día. Conclusiones. Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son inagotables a escala humana. El Sol está en el origen de todas ellas porque su calor provoca en la Tierra las diferencias de presión que dan origen a los vientos, fuente de la energía eólica. El Sol ordena el ciclo del agua, causa la evaporación que provoca la formación de nubes y por tanto las lluvias. También del Sol procede la energía hidráulica. Las plantas se sirven del sol para realizar la fotosíntesis, vivir y crecer. Toda esa materia vegetal es la biomasa. Por último, el sol se aprovecha directamente en las energías solares. Las energías renovables son además fuentes de abastecimiento energético, y la generación y el consumo de las energías convencionales causa importantes efectos negativos también en lo que es el entorno, sin llegar a decir que esos efectos no existen en las renovables. Las energías renovables no producen emisiones de dióxido de carbono y otros gases contaminantes a la atmósfera, como sí ocurre con los llamados combustibles fósiles como el petróleo, el gas y el carbón. Finalmente, mostramos la bibliografía que se usó. Como se puede ver en esta diapositiva, en esta diapositiva y en esta diapositiva. Les agradecemos mucho su atención prestada y será hasta la próxima. Gracias.